Rusia incapaz de vencer a Ucrania? Hay por ahí muchos que andan diciendo que Rusia es incapaz de vencer al ejército ucraniano. Sin embargo, esas personas no se dan cuenta que si Rusia todavía no ha tomado la capital de Ucrania, Kiev, es solo porque los rusos no son como los estadounidenses y sus amigos anglosajones y lacayos de la OTAN. Rusia no quiere dañar a la población civil y a las infraestructuras esenciales del país. De ahí que la ofensiva militar de Rusia sea muy estudiada y limitada. Es decir, evitan enfrentar directamente al ejército ucraniano, y a las milicias armadas, dentro de las ciudades, o al menos tratan de no utilizar la artillería pesada dentro de las ciudades para, precisamente, evitar bajas civiles y la destrucción de la infraestructura urbana. Sin embargo, estos cuidados que está teniendo el ejército ruso son ignorados por los medios occidentales y se lanzan a decir que el ejército eslavo es incapaz de cumplir su misión porque los ucranianos son mejores que ellos. Es más, sacan imágenes y fotos de otros conflictos para decir que son daños ocasionados por el ejército ruso. Inclusive dicen que un misil ruso golpeó intencionadamente un edificio de departamentos en Kiev, cuando la realidad es que fue un misil lanzado por el ejército ucraniano, o sus milicias armadas, los que dispararon el misil en cuestión. Lo malo de esta situación es que, si el ejército ucraniano continúa oponiendo resistencia, o si las milicias pronazis también lo hacen, al ejército ruso no le quedará otra opción que tomar medidas más drásticas, lo que llevará al uso de armas pesadas y a la posible muerte de gente inocente, así como en la destrucción de la infraestructura civil. Y eso es precisamente lo que no comprende la gente, o nadie les explica. Y continúan pidiendo a los ciudadanos ucranianos que resistan, igualmente a su ejército, pero lo que no entienden es que Rusia ha sido muy cuidadosa hasta ahora, pero si continúan con esta resistencia, finalmente los rusos tomarán otras medidas y entonces los que sufrirán serán los inocentes. Por eso el presidente ruso continúa exhortando al ejército de Ucrania que depongan las armas, así como a los civiles para que no enfrenten a las fuerzas armadas rusas, pero parece que nadie hace caso, y de continuar esta situación, las cosas se pondrán feas para la población civil. Aquí lo que hay que denunciar, son las tácticas criminales que están siguiendo las milicias armadas ucranianas, escondiéndose en las casas y los edificios de departamentos, para atacar desde ahí a las fuerzas rusas. Y ellos entienden perfectamente que escudarse detrás de los civiles es un acto criminal y deleznable, lo que podría llevar a que finalmente el ejército ruso haga uso de la artillería pesada, lo que podría llevar a la destrucción de muchos hogares de ciudadanos ucranianos. Deben ser más inteligentes, y tal como se los pide Vladimir Putin, de poner las armas y echar del gobierno a esos apátridas que ostentan el gobierno ucraniano, pues ellos no velan por los intereses del pueblo, ellos velan por sus propios intereses y por los intereses de sus amos, es decir, por los intereses de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. De no ser así, jamás se hubiera llegado a esta situación. Rusia ante la ONU. Medios presentan descaradamente los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania como las consecuencias de nuestra operación militar. Hoy durante esta reunión una vez más escuchamos mentiras, engaños y falsificaciones, lamentó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia.
El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, señaló este domingo en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que los medios occidentales presentan descaradamente los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania como las consecuencias de la operación militar de Rusia en Ucrania. El alto diplomático ruso subrayó que los representantes de Occidente en la reunión del Consejo de Seguridad del domingo no encontraron ni una sola palabra de compasión para el pueblo de Donbass. Declaró: al fin y al cabo, son las casas en Donbass destruidas por las Fuerzas Armadas ucranianas y los nacionalistas a las que ahora los medios de comunicación occidentales hacen pasar descaradamente como consecuencias de nuestra operación militar en Ucrania. Nevencia dijo que la ayuda humanitaria para los residentes de Donbass era necesaria desde hace mucho tiempo, y el único país que la proporcionaba era esencialmente Rusia. También apuntó que la distribución incontrolada de armas por parte de las autoridades ucranianas a todo aquel que las quiera pone en peligro la seguridad de los habitantes del país. Los habitantes de Ucrania también se ven amenazados por la distribución incontrolada de armas por parte de los radicales y las autoridades a todo el mundo, incluidos los delincuentes especialmente liberados de las cárceles, que ya están disparando en manos de saqueadores y merodeadores, manifestó. Mentiras y falsedades. Además, manifestó que el supuesto uso indiscriminado de la fuerza por parte de Rusia en el país vecino y los ataques a guarderías y hospitales son mentiras y falsedades. Hoy, en esta reunión, volvemos a escuchar mentiras y falsedades sobre el bombardeo indiscriminado de ciudades, hospitales y escuelas ucranianas. El ejército ruso no amenaza a los civiles en Ucrania, no bombardea a los civiles. La amenaza que se cierne sobre ellos es la de los nacionalistas ucranianos, que han tomado como rehenes a los residentes ucranianos y se esconden detrás de ellos como escudos humanos, explicó. Según Nevencia, actualmente en las redes sociales se está librando una guerra de información contra Rusia. Como no hay pruebas de la destrucción de infraestructuras civiles por parte de los militares rusos, se presentan como tales los ataques ucranianos y los golpes erróneos, así como las imágenes y los vídeos de Donbass que registran solo los crímenes de los nacionalistas ucranianos, detalló. Además, se han publicado en las redes sociales tutoriales sobre cómo filmar falsificaciones que denigran nuestra operación militar. Un total de 1,2 millones de falsificaciones de este tipo circulan hoy por las redes sociales ucranianas. Insto a nuestros colegas a que no contribuyan a difundir esa desinformación, aunque me temo que estos llamamientos, una vez más, serán desoídos, continuó. Ni siquiera un atisbo de intento de encontrar una solución constructiva en el Consejo. Asimismo, el representante ruso declaró que la crisis en Ucrania comenzó cuando Occidente ignoró los crímenes de los neonazis y no con una operación rusa. Explicó. Ahora tenemos que centrarnos en arreglar la situación que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo. No empezó con el lanzamiento de la operación militar especial rusa en Ucrania, sino mucho antes. Cuando ustedes fingieron durante 8 años no darse cuenta de los crímenes de los nacionalistas ucranianos en Donbass. Nevencia afirmó que Rusia no ha visto ni siquiera un atisbo de intento de encontrar una solución constructiva en el Consejo de las Naciones Unidas por parte de los estados occidentales. Asimismo, destacó que los intentos de obviar la posición de Moscú en la ONU, de ignorarla, contradicen los propios fundamentos de la Carta de la Organización Mundial. Es necesario no imponer tales esquemas, sino buscar un terreno común, por mucho que nuestros socios occidentales traten de evitarlo, dijo.
Las declaraciones de Nevencia se produjeron en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se aprobó una resolución para convocar una sesión especial de la Asamblea General en relación con la operación militar de Rusia en Ucrania. 11 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la resolución, Rusia votó en contra y 3 se abstuvieron, incluida China. Se espera que la reunión extraordinaria se lleve a cabo en las próximas 24 horas. Reacción de China. Por su parte, Zhang Junio, representante permanente de China ante la ONU, señaló que Pekín pide a todas las partes que actúen con moderación ante la situación en torno a Ucrania y agregó que la posición de su país sobre la crisis no ha cambiado. Confiamos en que todas las partes deben mostrar moderación para evitar que la situación en Ucrania empeore, afirmó. El diplomático chino aseguró que el gigante asiático apoya y da la bienvenida a todos los esfuerzos diplomáticos que contribuyan a la resolución pacífica de la crisis ucraniana y se congratula del pronto inicio del diálogo y las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania. China, por su parte, apoya un diálogo de igual a igual entre Rusia y la Unión Europea sobre la seguridad europea y el mantenimiento del principio de indivisibilidad de la seguridad para acabar formando un mecanismo de seguridad equilibrado, eficaz y sostenible en Europa, continuó. China considera que el Consejo de Seguridad debe hacer de la paz y la estabilidad regionales y de la seguridad integral de todos los estados su prioridad, y desempeñar un papel constructivo en la resolución de la cuestión de Ucrania. La acción de la ONU debería desactivar la situación y ayudar a lograr una solución diplomática, concluyó. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este jueves el inicio de una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Desde entonces, múltiples estados, entre ellos miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, anunciaron nuevas sanciones contra las grandes instituciones financieras y empresas y contra las élites políticas y financieras de Rusia, así como medidas personales contra el mandatario ruso y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y otros altos cargos. Además, los países occidentales acordaron este sábado desconectar a algunos bancos rusos del sistema interbancario SWIFT. Asimismo, la Unión Europea ha cerrado completamente su espacio aéreo para Rusia y ha propuesto la prohibición a todas las aeronaves de propiedad rusa, registradas y controladas por ese país.